Bueno, ya por último, pues es el tratamiento de células pequeñas. Esta, como mencionó la compañera Renata, es una enfermedad poco común, es muy agresiva, es de rápida duplicación, de alta fracción de crecimiento y generalmente cuando se detecta, pues ya tiene un desarrollo pues diseminado. Aquí la resección quirúrgica únicamente es pues para estadios iniciales, como el estadio clínico 1. Esta tiene la característica de que tiene una excelente respuesta a quimioterapia y a radioterapia. La que sigue, por favor. Bueno, la quimioterapia, pues hay muchos métodos, pero el principal o la primera línea se usa a base de platino, que puede ser cisplatino, carboplatina, más cetopósido o irinotecan. Bueno, lo importante de la quimioterapia es que hasta el 80% de los pacientes tienen respuesta. Para la etapa limitada, es decir, que únicamente está confinada a un hemitórax, la sobrevida va desde 12 a 20 meses y en aquellos que tienen una etapa extensa va hasta 11 meses. Lo complejo de este tratamiento es que sin importar la extensión y el estadio clínico, el paciente siempre va a tener recidivas y va a desarrollar resistencia a la quimioterapia. La que sigue, por favor. Bueno, la radioterapia es el tratamiento, se dice que es el tratamiento estándar para inducción del tratamiento, pues, para lograr un buen estado general. Si se usa quimioterapia y radioterapia, se puede aumentar hasta en 5% la supervivencia a 3 años. En general, todo paciente que sea sometido a radioterapia, bueno, debe individualizarse de acuerdo a su estado general y a la reserva pulmonar. Y bueno, en estadios avanzados, únicamente la radioterapia pues se reserva como terapia de paliación. La que sigue, por favor. Bueno, en pacientes que se ve que sí tienen respuesta al tratamiento, o sea, en un estadio limitado o extenso, se debe realizar radiación craneal profiláctica. Esta es como medida para, pues, prevenir metástasis al sistema nervioso central. La que sigue. Y ya por último, el pronóstico. En la enfermedad de células no pequeñas, en el estadio clínico 1, aquellos pacientes tratados correctamente tienen una tasa de supervivencia de 75% a 5 años. Estadio 2, 35% a 5 años. 3, 15% a 5 años. 4, menos de 5% a 5 años. Y aquellos pacientes que tienen el peor pronóstico, bueno, pues depende de la presentación clínica, de cómo haya iniciado la enfermedad y en qué estadio. Y el subtipo histológico que tiene un peor pronóstico es el carcinoma de células grandes. Listo. Muy bien, médicos. ¿Alguien tiene dudas? Yo, doctor, por ejemplo, aquellos pacientes o aquellos pacientes que pues, tengan un riesgo elevado, pero por ejemplo, más ¿qué tan sensible y que no tengan acceso a la tomografía de baja dosis, qué tan sensible o qué tan pertinente es realizar pues, seguimiento, pero con radiografía? Es que no me acuerdo qué doctor, pero mencionaba que a partir de los 45 a este tipo de pacientes se les podía realizar una radiografía de tórax, como tamizaje, algo así. Sí, mira, todas estas cuestiones de tamizaje, no solo para pulmón, sino para también mama, todo esto, se supone que el chiste del tamizaje no solo es impactar en el diagnóstico, no solo es detectar a tiempo la tumoración. En este caso, como mencionas, en la exposición a biomasa, pues sí, debería uno de hacer seguimientos. El problema es que si tú, como tal, dentro del estudio que le vas a hacer para buscar o tratar de diagnosticar, tiene que impactar no solo en el diagnóstico, sino en el curso de la enfermedad en caso de tenerla,
y en su sobrevida, ¿sí? Hubo mucha controversia, lo pongo por ejemplo en la mastografía. Si ustedes leen el Consenso de Mama Nacional Mexicano, decían que el 2017 decían, y lo pusieron ahí, que la mastografía no había comprobado que disminuía la mortalidad. Se hizo la revisión y todo, y bueno, se comprobó que sí. En este caso, desafortunadamente, se ha visto que es muy poco lo que todas estas pesquisas, ya sea tomografía, PET inclusive, o bien la radiografía, disminuyen en el impacto de la enfermedad del diagnóstico, no es tan significativo, ¿no? No es como que se escuchen campañas y todos hacerse su tórax, su tomografía. Evidentemente, y muchos de estos diagnósticos son incidentalomas, ¿sí? Que por ejemplo, es un decir, alguien tiene un accidente, tiene, no sé, y lo pasan por una tomografía y le ven ahí el nódulo, ¿no? También se ha discutido que no se justifica estarte radiando, en teoría no es tanta la radiación acumulada, pero estar haciendo tomos y tomos y tomos cada determinado tiempo por algo que no tuvieras, ¿no? Tal vez valdría la pena hablar sobre screening. Hay un capítulo de screening que generalmente esto pues, lo tienen en países desarrollados, que es Estados Unidos, donde pueden tener más accesibilidad a estas situaciones. Pero alguien, aquí lo vemos, o sea, alguien que lleva cocinando, aquí nos llegan los pacientes todavía en cabeza y cuello, por ejemplo, que llevan cocinando todavía con leña, es una biomasa ahí al final, 50 años, y pues lo que normalmente nosotros vemos no es pedirles una tomografía, lo que les pedimos es una placa de tórax, porque al final el paciente no puede pagar a veces la tomografía. Ahorita, digo, no me quiero meter otra vez en temas políticos ni cosas así, pero ahorita se supone que todo es gratis a partir del decreto que puso el presidente el 1 de diciembre. Esto supuestamente así lo quiere vender. Lo hizo estratégicamente porque vienen las elecciones intermedias, pero eso no va a aguantar. No hay presupuesto que aguante el no tener una cuota de recuperación. Entonces, aquí el problema es que no podemos estarle haciendo tomografías a todos. Hacemos espirometría, por ejemplo, y ahí sí vamos a ver restricciones de la función respiratoria, de la fracción de la BEF, le llaman la fracción expiratoria, el volumen expiratorio, y podemos ver también datos de fibrosis, ¿no? Pero no se justifica, se pide la placa de tórax. Si recuerden, ustedes lo comentaron sobre si tú comparas la tomografía contra la placa de tórax, pues es mucho más sensible una tomografía de tórax, ¿ok? Entonces, si tú tienes, o si lo preguntas de manera particular y tienes un paciente que puede tener acceso a la tomografía y tuvo exposición a masa, vale la pena que le hagan una tomografía tal vez cada cierto determinado tiempo. Tal vez no lo justificaría anual porque la radiación no lo justifica, que tampoco es mucha, pero hay pacientes que tenemos que estarles haciendo tomografías de manera frecuente. Se dice, acuérdense que cada tomografía es una placa, ¿sí? Perdón, cada imagen de tomografía es una placa. Entonces, imagínate cuántas placas tira una tomografía. ¿Sale? Ok, doctor. Gracias. ¿Contesté tu pregunta o se me hace que no, verdad? Así nada más No. que no voten por el peje, no es cierto. No, es que, o sea, por ejemplo, bueno, voy a dar mi caso familiar, ¿no? Mi abuela tuvo cáncer de pulmón por exposición a biomasa y mi mamá, por ejemplo, tuvo exposición a biomasa. En estos casos en donde ya existe un antecedente de cáncer pulmonar en la familia, es pertinente realizar y exposición a biomasa, o sea, y aparte creo que fue fumadora, sería pertinente hacer pues un tamizaje como anual o algo así. Sí, ahí sí. Sí, porque aparte ellos dices que tu abuela y tu mamá. No, o sea, mi abuela tuvo cáncer. ¿O es tu abuela y tu tía? No, mi abuela falleció de cáncer de pulmón por exposición a biomasa y mamá, bueno, toda su familia, o sea, durante sus primeros años hasta la adolescencia, creo, pues estuvieron expuestas a biomasa. Y después creo que Okay. ¿Y qué biomasa es? Pues para cocinar, leña. Sí, leña. Sí, está bien. Sí, no, eso lo vemos aquí y todavía hay gente en la actualidad que en la ciudad con leña. Digo, eso no es es el medio que tienen, pues, para cocinar, ¿no?
Pero aquí lo que sí es que, como lo dijeron, 50 años fumando con leña, pues evidentemente te va a generar algún cambio ahí. Ahora, no mencionaron, bueno, para contestar en particular, sí valdría la pena en ese caso. ¿Sí? En tu caso, tú, por ejemplo, tú no fumas, pues está bien, no hay bronca, pero en el caso de tu mamá, sí, claro. Si tienen los medios, hazle, no te vayas tan loco con un PET, vete con una tomografía, ¿no? Sí, y a lo mejor una tomografía cada 2, 3 años. Los hallazgos de la tomografía, con gusto, si en algún momento lo tienes, pues ahí nos lo mandas y lo vemos. Pero sí, generalmente, por ejemplo, estas particularidades de preguntas, sí es importante tenerlas en cuenta porque sí, cada vez ustedes lo van viendo y lo van viviendo, tenemos un paciente familiar o un esto, ¿no? Pero sí, ahí sí vale la pena, porque aparte una cosa, a tu abuelita seguramente no le estudiaron a esa pieza más que el diagnóstico de cáncer. Actualmente, no sé si le pudieron hacer o correr inmunistoquímicas y todo esto para ver si estaban mutados los genes, ¿no? Que a lo mejor ahí, recordemos, a veces se estigmatiza o por ahí dicen, ¿no? Ahí hay mucho el cáncer de pulmón. Y han encontrado que también no solo los fumadores tienen cáncer de pulmón, hay gente que no tiene nada, o sea, no tiene biomasa, no tiene tabaquismo, no tiene nada y ¡pum! Y les cae uno de células no pequeñas, ¿no? Como vimos, el de células no pequeñas es muy agresivo en ese aspecto. De hecho, no sé si tuve ahí una interrupción de señal, pero no sé si lo llegaron a mencionar. Parte del tratamiento profiláctico de células no pequeñas es radiar el cerebro. ¿Por qué? Porque es profiláctico, porque no sabemos si tenemos alguna migración celular hacia allá, tienden a hacerlo, entonces es parte del tratamiento tener una radiación holocráneo, se llama holocráneo, es todo el cráneo, hacia el cerebro para una dosis profiláctica. Pero bueno, contestando a tu pregunta, sí vale la pena. Con tele de tórax, lo puedes si no tienen el recurso, pero yo te recomendaría más una tomografía y valdría la pena que ya se la haga, porque seguramente ya rebasa los 45 años. Sí. Entonces, sí. Si puedes hacer una tomo simple de tórax, ahí se va a ver el nódulo. Ahora, no vale la pena que le metas luego de golpe contraste, porque el contraste, acuérdense que pues, también hay que valorar la función renal y eso. Pero sí, en una simple de tórax se alcanza a ver si hay un nódulo o no. Ok, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Qué más? Dudas. Creo que no, doctor. Bueno, una cosa, en expulso, espera, aquí estaba, se me fue el nombre. Creo que fue Antonio López. No es cierto. Antonio ya expuso. Bueno, de los que expusieron, mencionaste, el término es neumonectomía. Sí, eso es quitar el pulmón. ¿Sale? Nada más para que no se confundan ahí. Porque sí lo pusiste bien tu diapo, pero lo pronunciaron mal. Digo, está bien, no están acostumbrados a los términos quirúrgicos. ¿Sale? ¿Algo más? ¿Dudas? Si no hay dudas. No, doctor. No, doctor, todo bien. Bueno, pues el mensaje principal es no fumen. ¿Sale? Bueno, pues cuídense bien. Bueno. Nos vemos para el día lunes. ¿Sale? De acuerdo, Gracias, doctor, doctor. muchas gracias. Hasta luego. Está bien, doctor. Gracias. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctor.